Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar el tema número 7, tabla periódica moderna. Vamos a desarrollar el propósito. ¿Serán capaces ustedes de describir la tabla periódica moderna? Son tantos elementos que necesitan un orden para poder estudiarlos y teniendo en cuenta el orden que impone Dios. Esto es de muy vital importancia en la naturaleza. El hombre ordena y clasifica los elementos de acuerdo a sus propiedades. Bien, chicos, la tabla periódica moderna. Esta tabla periódica moderna en la actualidad está por sistemas periódicos de los elementos que se basan en la tabla periódica de Mendeley. Sin embargo, en 1913, el físico inglés Moseley determinó los valores correctos de los números atómicos de muchos elementos por métodos espectroscópicos. Moseley, basado en los estudios de Riber, anunció su ley periódica. Entonces, las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus elementos atómicos. Esta ley nos permite que la ley periódica viene a ser la base de la clasificación actual de los elementos químicos. Vamos a describir la tabla periódica de forma larga, llamada también tabla periódica de Werner y Punnett. En esta tabla periódica, los elementos químicos están ordenados de acuerdo a un número atómico creciente. Esta tabla periódica está formada por periodos y grupos. Entonces, chicos, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar vuestra tabla periódica y empezamos. Periodos. Son las agrupaciones horizontales que nos indica el número de niveles de energía que tienen los elementos químicos que están en dicho periodo, donde podemos tener 7 periodos. Como podemos observar, en el periodo 1 se encuentran 2 elementos químicos, en el periodo 2 encontramos 8 elementos, en el periodo 3 encontramos 8 elementos, en el periodo 4 tenemos 18 elementos, en el periodo 5 tenemos 18 elementos, en el periodo 6 tenemos 32 elementos y en el periodo 7 no se encuentran determinados. Como podemos observar en la tabla periódica, tenemos 7 periodos del 1 al 7 y tenemos 18 grupos. Podemos observar los grupos. ¿Qué cosa vienen a ser los grupos? Son agrupaciones verticales que nos van indicando que estos elementos poseen propiedades químicas semejantes debido a que tienen los mismos electrones de valencia. En esta tabla periódica existen 18 grupos y se van dividiendo en subniveles como lo hemos trabajado en la configuración electrónica. Bien, jóvenes, los grupos tenemos dos, A y B. Los subgrupos vendrían a ser A, que son denominados elementos representativos que están enumerados desde la 1 hasta el 7. En cuanto a la configuración electrónica de sus átomos neutros, van terminando en el subnivel S y P. Los subgrupos B son denominados elementos de transición. Sus columnas están enumeradas desde el 1 hasta el 7. En este caso, la configuración electrónica de sus átomos neutros van a terminar en el subnivel D. También tenemos a los elementos de transición interna, que son aquellos cuya configuración de sus átomos neutros terminan en el subnivel
F. Todos estos elementos pertenecen al grupo B y se inician en el sexto y séptimo periodo, dando lugar a 2 filas de 14 elementos, cada una y cada fila se le denomina lantánidos y actínidos. Por último, tenemos un grupo especial que trata de los gases nobles, que con excepción del helio tiene una configuración electrónica que termina en 8 electrones y es el grupo 7A. Como ustedes me están siguiendo en la tabla periódica, podemos observar en esta tabla periódica la distribución de los grupos y los periodos. Bien, chicos, tenemos una serie de actividades que ustedes tienen que desarrollar. Para ello es fundamental que ustedes tengan a la mano una tabla periódica y puedan observar y desarrollar las actividades programadas. Gracias.